buenas noches. Les damos la bienvenida a esta cuarta sesión mensual de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal. Y esta noche vamos a tener un tema pues, de gran actualidad, que es el tema de endoscopía bariátrica. Estamos listos para ella. Y para esto tenemos al doctor Conrad López Nava, de Madrid, España, que nos va a hacer el favor de dar esta plática, pero además va a estar aquí con nosotros coordinando también esta sesión el doctor César David Guadarrama, que nos va a apoyar con la coordinación de esta sesión. El doctor César David es cirujano general. Él estudió la carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo cirugía general en el Centro Médico Nacional del siglo XXI. Posteriormente realizó su subespecialidad en endoscopía gastrointestinal en el Hospital G.A. González y pues, actualmente es una autoridad en este tema de la cirugía, de la endoscopía bariátrica en México, ¿no? Entonces él va a estar coordinando conmigo esta sesión. Doctor César David Quiroz Guadarrama, si quiere decirnos algunas palabras y hacernos favor de presentar al doctor Conrad López Nava. Muy buenas noches, agradecido a la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal y también al doctor Guillermo de la Mora por la invitación, junto con usted, doctor Torices, a esta sesión. Y bueno, para mí es un gran honor estar aquí con ustedes y bueno, platicarles un poquito acerca del problema que tenemos, que es un gran problema. La obesidad es una pandemia, cerca de 700 millones de adultos tienen este problema y nos estamos quedando cortos con las opciones. Sabemos que la cirugía bariátrica hoy por hoy es la mejor opción, pero realmente solo el 1% de los pacientes se está operando. Eso quiere decir que el 99% de los pacientes se está quedando sin ningún tratamiento. La endoscopía no viene a competir ni a suplantar la cirugía, viene a convertirse en una opción más, junto con los medicamentos, endoscopía, cirugía, etcétera, para poder alcanzar a más pacientes y poder hacer frente a esta enfermedad que nos causa problemas de diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre otras. Muy bien, para mí es un gran honor presentar a mi amigo y maestro, el profesor López Nava, que es pionero mundial en endoscopía bariátrica. Él realizó los primeros casos de Europa y los segundos casos en el mundo. Él es profesor de muchos profesores, ha entrenado a los médicos más prestigiosos en bariatría en 3 continentes. Tiene múltiples publicaciones internacionales, entre las que destacan el primer multicéntrico en Madrid, la Clínica Mayo y New York sobre gastroplastía. Pues es un gusto presentarles al doctor Gontrán y bueno, vamos a correr la presentación. Buenas noches, os hablo desde Madrid, España. Para mí es un honor poder estar con todos vosotros, compañeros de la Sociedad Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal, de la MEG. Me gustaría agradecer al profesor de la Mora, presidente de la sociedad, y a los coordinadores nacionales, doctor Quiroz y el doctor Torices, por tenerme en esta sesión con vosotros. Vamos a intentar ver de una manera práctica cosas de la endoscopia bariátrica, si está lista para el uso rutinario, y para ello vamos a hablar de la gastroplastia endoscópica, la sutura endoscópica del estómago, porque es una de las técnicas más utilizadas en endoscopia bariátrica y más interesante para los endoscopistas de la MEG. Entonces, aquí tenemos en esta diapositiva mis compañeros que son los que me han introducido en el mundo de México, de la endoscopia gastrointestinal, en el curso que hacemos del CEBE, de endoscopia bariátrica efectiva, y con ellos pues he llegado a conoceros a todos vosotros. Vamos a ver qué son las perlas, cuáles son las perlas que hay que saber de la gastroplastia endoscópica. Para ello, sabemos que la obesidad es una pandemia. Obesidad, diabetes, muchas comorbilidades. Y también sabemos que la mayoría de los pacientes
huyen del tratamiento y están en sus domicilios sin tratamiento o buscando tratamientos mágicos. Por otro lado, cada paciente es muy diferente. Aquí tenéis un paciente que tuvimos que intervenir, venía con la Guardia Civil, esposado. Cada paciente tiene unas necesidades diferentes. Pero es verdad que de forma común todos buscan este esquema de tratamiento. Empiezan intentando perder peso con la dieta y con el ejercicio. Cuando la dieta y el ejercicio no son suficientes, tradicionalmente les hemos ofrecido opciones quirúrgicas. La mayoría de los pacientes rechazan esas opciones quirúrgicas y no teníamos más tratamiento. Desde hace unos años, más de 12 o 13, la endoscopia bariátrica ha crecido mucho para luchar con este alto porcentaje de rechazo a la cirugía y han empezado a entrar las técnicas como el balón intragástrico, la sutura endoscópica método Apolo, método POSE, método Endocip, método Endomina, diferentes tipos de balones y últimamente también las medicaciones que son sinérgicas a los tratamientos de endoscopia bariátrica, medicaciones que básicamente son todos análogos o análogos del receptor de la GLP-1, la lilaglutida, semaglutida, tercepatida. ¿Cuál es el problema? Que si por un lado pensamos que hay una pandemia, 100 pacientes, por ejemplo, buscando tratamiento, cuando les ofrecemos conversión a un tratamiento quirúrgico, solo 2 de cada 100 buscan ese tratamiento y se lo llegan a realizar. Sin embargo, la endoscopia, sin entrar a ver cuál es más efectiva, llega a un mayor porcentaje de población. Toda esta población que consigue tratarse, además, está en un continuo de tratamiento que puede evolucionar desde la endoscopia bariátrica a los fármacos, a la cirugía o combinar tratamientos. Pues la endoscopia bariátrica, ya solo por el mayor alcance que tiene la población de pacientes obesos, pensamos que es una técnica, son un conjunto de técnicas muy efectivas y que van a aumentar mucho el alcance que tenemos para tratar a tantísimos millones de pacientes que hay en el mundo sin tratamiento. Una de las técnicas que utilizamos para conseguir ayudar a los pacientes a cumplir una dieta y a perder peso es la sutura endoscópica con el método Overstitch, que antiguamente pertenecía a Apollo y recientemente ha sido adquirida por la compañía Boston Scientific. El Overstitch le llamamos sutura endoscópica porque es montado en un endoscopio de doble canal, como veis aquí, un aparato para producir sutura y tiene todo lo que se necesita en una sutura. Un hélix, este utensilio que entra por uno de los canales helicoidal para retraer la mucosa, una aguja curva y un sistema montado que le da estabilidad y que nos permite realizar pliegues. Estos son puntos de lado a lado del endoscopio. En función del formato de sutura que quiera realizar, podemos conseguir una gastroplastia, una modificación de la luz gástrica en forma de manga, como la manga laparoscópica. Esta sutura, lo más importante es que para ser estable y la propia sutura no cortar la mucosa gástrica, tiene que ser full thickness. Full thickness quiere decir que la vamos a dar de forma endoluminal, pero la sutura, como vemos aquí, va a ser vista si tuviéramos una imagen laparoscópica desde fuera del estómago. Aquí lo vemos, parece una sutura endeble, porque aquí parece una sutura pequeña, pero como veis aquí, el hilo va por fuera, está extraluminal, esto es una visión desde la cavidad peritoneal y nos permite tener una sutura estable en la pared gástrica. Y con ello podemos realizar una gastroplastia en manga. Estas imágenes son unas imágenes con una restricción, pertenecen a una publicación en Endoscopy que presentamos en el año 2014 o 2015, una publicación que fue la segunda publicación en el mundo tras darse a conocer esta técnica en la Clínica Mayo de Rochester de la mano del Dr. Gestaut, del Dr. Abudayev. Esta manga endoscópica parece que simula una manga quirúrgica, una manga laparoscópica, pero es totalmente diferente. La manga quirúrgica, como vemos aquí en la parte izquierda de la presentación, es totalmente restrictiva y tiene esta forma,
pero la manga quirúrgica conlleva no solo esta gastroplastia, sino que conlleva también una denervación del estómago, cortar la víscera y rechazar toda esta parte, una devascularización, y eso afecta totalmente a la motilidad, al tono y al grosor futuro de la pared gástrica. Sin embargo, la gastroplastia endoscópica tiene esta imagen, es menos restrictiva, dejamos el fundus aquí, pero la pared gástrica sigue con inervación, sigue con vascularización, está viva, está realizando movimientos peristálticos, aunque es verdad que tiene totalmente dificultado el vaciamiento gástrico. Eso es la base de la fisiología, no me gustaría extenderme aquí, la base de la fisiología de cómo funciona esta técnica. Básicamente, con esta técnica conseguimos que un paciente, si a los 240 minutos en un estómago normal solo queda dentro del estómago un 5%, tras realizar una gastroplastia endoscópica, 4 horas después, todos estos minutos, el paciente todavía tiene un 30-35% de su contenido dentro del estómago. Lo vimos aquí en técnicas de medicina nuclear en la Clínica Mayo en Rochester. Pude participar de los estudios y estar allí un tiempo, y se demostró algo que para mí ha sido lo que ha marcado la fisiología de esta técnica, y es que los cambios que producimos en el estómago, cuanto más afectamos al vaciamiento gástrico, en esta curva medimos el porcentaje de vaciamiento gástrico que hay a estos minutos, cuanto más retenemos el vaciamiento gástrico, se correlaciona de una forma positiva con el porcentaje de total body weight loss, de pérdida de peso. Es decir, los pacientes, dicho clínicamente, tras hacerse estas técnicas, presentan menor capacidad de consumir calorías y presentan además un tiempo mucho más corto para conseguir saciedad. Es decir, es restrictiva, induce saciedad precoz, y el mecanismo de acción es porque retrasa el vaciamiento gástrico. Aquí lo podemos ver en estas imágenes nuevas, donde esto sería una representación de la forma que tenemos que buscar para conseguir esta gastroplastia endoscópica, y estas imágenes de arriba, aunque puedan parecer una manga más abierta y menos atractivas, son mangas gástricas más efectivas, y todas las imágenes son de nuestras series clínicas, son mangas gástricas con más efectividad que estas donde queríamos ser totalmente restrictivos y también cosíamos el fondo. Con lo cual, estos son imágenes y estudios que empezamos cuando hicimos el primer caso de Europa en el año 2012. Desde entonces hemos ido evolucionando el concepto y hemos ido evolucionando también los patrones de sutura. Básicamente, los patrones de sutura, o lo que hacemos ahora, o lo que enseñamos ahora en el CEBE y en el quirófano, pues es un patrón de sutura distinto a los primeros que se describieron, que si os fijáis aquí con detalle, la sutura endoscópica al principio se proponía que fuéramos desde la pared anterior, en la parte izquierda, o aquí superior de la imagen, cruzamos a la posterior, volvemos a cruzar a la pared anterior, volvemos a cruzar hacia la posterior. Eso ha evolucionado, se describió una evolución así en la Clínica Mayo, en la primera publicación, utilizando mucho número de suturas con muy pocos puntos por sutura, 3 puntos por sutura y muchas suturas, y luego evolucionamos, y ahora es la técnica de la U, o algunos dicen de la O porque se cierra, pero es una técnica que básicamente empiezas en una pared anterior, vas siempre a través de la curvatura mayor del estómago hasta la pared posterior, vuelves en la misma pared posterior, perdón, vuelves en la misma pared posterior porque entre el número 3 y el número 4 va a haber un efecto acordeón, vuelves siempre a través de la curvatura mayor, y esto luego lo cinchas, como vamos a poder ver, y ese cinchado es el que va haciendo diferentes anillos en la luz gástrica, desde distal a proximal, y dan esa forma de manga. Existen otros patrones de sutura, como una sutura longitudinal, que lo propuso un médico de Madrid,
el doctor Graus, compañero de otro hospital aquí en Madrid, pero básicamente yo creo que el patrón de sutura más utilizado es este de la U que usamos nosotros y está publicado. Y dentro de esa sutura no solo hay que saber el patrón de sutura, sino que existen para mí 5 reglas de oro, 5 puntos muy importantes de cómo tiene que ser esa sutura. Y eso yo creo que es cuando en la curva de aprendizaje, algunos de vosotros, los que no hacéis la técnica todavía, veáis casos en quirófano, empecéis a practicar con un modelo de hands-on, luego empezaréis a que os podamos enseñar en pacientes reales y veréis que todos vamos a usar este patrón de sutura de la U y además estas 5 reglas que explico aquí. La sutura debe empezar distal, a nivel del cuerpo distal. No hay que entrar en el antro gástrico, sino a nivel distal del estómago. La sutura, siempre que vayamos de pared anterior a posterior o de posterior a anterior, tiene que ir a través de la greater curve, de la curvatura mayor. ¿Por qué? Porque si no, hay demasiada distancia en el hilo de sutura y la sutura se puede romper o afecta mucho a su durabilidad. Tercero, el último punto de la línea de sutura, lo que veis aquí el 5 o lo que veis aquí el 6, el último punto que damos tiene que ser el que esté más cerca del número 1. ¿Por qué? Porque el 1 y el 6 van a cincharse y a cerrarse uno contra otro. Si pones el 6 en la pared contraria a donde has puesto el 1, esto es demasiada distancia y esa sutura se puede abrir y afecta mucho a la durabilidad y afecta mucho, por tanto, también a la pérdida de peso. Otro punto, el número 4, aquí consiste en aproximar el tejido uno a otro, el 1 con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, lo vas aproximando, pero no lo tienes que dar una presión excesiva. Cuanto más apretemos la sutura, parece que queda mejor, pero estamos haciendo que haya demasiada presión de la sutura dentro de la pared gástrica y esa sutura puede llegar a romper la mucosa, aflorar a la luz, es decir, perder el punto, perder la tensión de la sutura. Entonces hay que aproximar el tejido, pero no apretar las suturas demasiado. Y luego la quinta regla, porque pensamos en la hipótesis de que el funcionamiento de esta manga influye mucho el retraso en el vaciamiento gástrico, no queremos dejar la manga totalmente cerrada, sino que dejamos un pouch en el fundus para que la comida se almacene ahí y poco a poco, con un vaciamiento gástrico ralentizado, poco a poco se vaya vaciando. Si no dejáramos el fundus, que técnicamente se puede coser, ¿qué es lo que ocurriría? Ocurriría que habría demasiado alimento en la manga gástrica, aumentaría la presión intraluminal de la manga gástrica y la podríamos abrir. Afectaría también a la durabilidad y, por tanto, a la pérdida de peso. Todo esto ha evolucionado, todo esto ha evolucionado bastante y, por ejemplo, en el paper que publicamos en el How I Do It en Obesity Surgery en mayo de 2015, presentábamos 84 pacientes y cómo lo hacíamos en aquel momento. Por ejemplo, usábamos 7 suturas con unos 5 puntos por sutura. En todos ellos hacíamos un control radiográfico, en todos hacíamos un control de análisis de sangre. No tuvimos problemas y complicaciones mayores en esos primeros 84, que era la curva de aprendizaje. Los primeros casos estuvieron en 2012-2013 de Europa y del mundo. Entonces, no sabíamos mucho, lo hacíamos todos así. Actualmente volvimos a publicar 400 casos donde ya las cosas habían cambiado mucho. Tardábamos 40 minutos, ahora tardamos 25. Usábamos ya solo 5 suturas, ahora usamos 4 de media. Dábamos cada vez más puntos por sutura, 5, 7 y actualmente hasta 8. No necesitamos hacer control radiográfico, sí que seguimos haciendo controles de matimetría pues, para descartar un sangrado diferido y hemos tenido pues, un 0,4% de complicaciones, una de ellas publicada, que debe ser esta, que fue que cosimos desde dentro del estómago, atrapamos la punta de la vesícula y eso provocó
clínica diferida una semana después con una peritonitis biliar, con resolución quirúrgica, y el paciente además está contento y perdió mucho peso. Técnicamente, eso es cómo lo hacíamos, cómo lo hemos hecho y dónde estamos ahora evolucionando. Más cosas. Si pensamos en la efectividad en la pérdida de peso de todas las técnicas del mundo, ya sean quirúrgicas, endoscópicas o incluso farmacológicas, está muy sesgado por el cumplimiento del paciente, su ambiente, su nivel socioeconómico. Pero bueno, estos fueron nuestros resultados en 260 casos, los primeros que alcanzaron los 2 años. A los 2 años teníamos esta pérdida de peso en kilogramos, a los 2 años la curva empezaba a hacerse ya plana y había un poco de reganancia ya a los 2 años. Esa curva ponderal a los 2 años de pérdida ponderal, luego vimos que es casi idéntica de lo que se consigue, como se ve en esta diapositiva, en azul con una derivación biliopancreática o, como vemos en rojo, con un bypass en Iderux. ¿Vale? Pues aquí si solapamos la curva en verde, la curva de la endoscopia, vamos a poner que estamos parecidos. Puede ser que con el bypass, por supuesto, o la BPD se consiga más pérdida de peso, pero la curva, la forma de la curva ponderal es que se empieza a allanar y a reganar peso a lo mejor a partir de los 2 años. ¿Qué ocurre? Que con endoscopia bariátrica, para mí, otra gran ventaja es que aquí pensar en paciente de derivación biliopancreática o pensar en un paciente con un bypass que empieza a ganar peso y que queremos reintervenirle. Desde luego, todos sabéis que la reintervención tras una cirugía bariátrica es de mucho más riesgo, de mucho más comorbilidades y bueno, mucho más riesgo quirúrgico. Sin embargo, endoscópicamente, lo publicamos aquí en Surgical Endoscopy, la resutura después de una gastroplastia es efectiva, hay que saber a qué grupo lo haces, pero existe la posibilidad de resuturar a los pacientes, por ejemplo, a los 2 años, se tarda 20 minutos, 25, y el número de complicaciones es prácticamente 0, con lo cual es una opción para tratar secuencialmente la obesidad, que, como sabéis, es una enfermedad crónica y progresiva. El primer trabajo que realizamos, un poco comparando resultados para ver si lo que hacíamos en la población europea, de España, de Madrid, en pérdida de peso, era similar a otras 2 poblaciones, como la de la doctora Sharaya en Weill Cornell de Nueva York o la del doctor Abudayev en la Mayo Clinic. Comparamos las tres poblaciones y vimos que Madrid, Rochester y Nueva York tenían pérdidas de peso similares a los 6 años, pérdidas de peso similares a los 2 años, perdón, a los 6 meses y a los 2 años, y que sobre todo lo que marca la eficacia, que es una pérdida de peso, un total body weight loss mayor del 10% a los 2 años, lo conseguíamos en un 84% de los pacientes que habían seguido el protocolo. Con lo cual empezábamos a pensar que la sutura endoscópica era efectiva, era repetible, era reproducible de grupos tan diferentes como el Hospital de Madrid San Chinarro, Weill Cornell y Mayo Clinic. Con lo cual nosotros estábamos contentos de consolidar además la eficacia, viendo que en las 3 poblaciones manteníamos un 84-85%, cifras que mantenemos ahora de eficacia de cada 100 pacientes tratados. Con lo cual, eso pues nos puso bastante contentos, porque era una mejora respecto al tratamiento anterior que teníamos de endoscopia bariátrica, que básicamente eran diferentes tipos de balón intragástrico. Faltaba ver también la seguridad. De la seguridad siguen apareciendo publicaciones, y la seguridad del overstitch, de la sutura endoscópica, pues es saber que pueden existir básicamente estas 5 cosas. O tenemos un sangrado endoluminal, un sangrado, como endoscopistas tendremos nuestros métodos de hemostasia, adrenalina, hemostasia mecánica con clips, tenemos muchas cosas. Podemos tener sangrado al peritoneo, por eso hacemos también analíticas donde no se detecte y es extremadamente raro. Neumoperitoneo,
lo puedes tener en el 100% de los casos porque la sutura es transmural y siempre hay un leakage de aire endoluminal a la cavidad peritoneal, se reabsorbe el CO2 con el que se realiza la técnica y dejamos de el neumoperitoneo desaparece el dolor y todo. Puede haber una perforación, el ratio de perforación pues es un 0,2, 0,3%, y siempre la causa es iatrogénica. Con los instrumentos endoscópicos se puede perforar. Perforar el estómago tiene una fácil resolución quirúrgica, perforar el esófago tiene una difícil resolución quirúrgica y es extremadamente peligroso. Es por lo que hacemos las técnicas también con un sobretubo para intentar estar lo menos posible en contacto con la pared esofágica, que como sabéis es mucho más fina. Puede haber una esofagitis eosinofílica de base que no la puedes detectar con el ojo humano y ser una zona de posible daño o rotura de la pared esofágica, cosa que es bastante trágica. Y lo otro que puede ocurrir, que no es un efecto secundario, pero que a los pacientes les cuesta explicar, bueno, y si se rompen las suturas, aquí no hay una fístula o no hay un drenaje de endoluminal a una peritonitis por salida de contenido endoluminal a la cavidad peritoneal. Simplemente el estómago recupera su forma inicial, pierde la gastroplastia, pero no supone un problema de seguridad. Es verdad que uno de los inconvenientes de todas estas técnicas es que, aunque son endoscópicas y estamos todos entrenados para hacer endoscopia gastrointestinal, pues requieren habilidades, entrenamientos reales, no teóricos, porque pues, se te va a cruzar un hilo, como por ejemplo se ve aquí por detrás y te quedas atrapado, o puedes tener un nudo realizado aquí con la sutura y cómo deshaces este nudo endoscópicamente, o el nudo lo puedes llevar, se puede deshacer, es más complicado. Pero yo creo que esto es un caso real. Mira, en el año 2015 es un nudo. Esto no lo solemos ver ya. Cuando ya tienes mucho bagaje en la curva de aprendizaje y en la práctica, respetas el patrón, es por lo que tienes que hacer siempre la sutura endoscópica muy ordenada, dejando el hilo detrás, sin girarte, bueno, para evitar estas cosas que pueden ocurrir. Son problemas técnicos que seguramente derivados de que todavía no había la técnica suficiente para hacerlo. Se puede perforar también con el hélix, no solo con la punta del endoscopio, pero estas perforaciones que creemos que ocurren, pues a lo mejor una vez por caso, cuando el hélix vuelve endoluminalmente al endoscopio, esta perforación se cierra. Debido a la forma espiral del hélix, no permite que haya salida de contenido a la cavidad peritoneal, con lo cual esta perforación no tiene trascendencia clínica. Esto es la imagen que os comentaba. Aquí se ve la pared gástrica en visión laparoscópica, suturada la punta de la vesícula y estamos aspirando bilis porque se provocó una peritonitis. Resuelta, con paciente contento y con pérdida de peso, pero una complicación. Esta complicación ha ocurrido, pues que sepa de grupos en Brasil al doctor Barrichello, en México ya le ha ocurrido un caso al doctor Quiroz porque ya lleva muchos pacientes realizados. Hay que tener cuidado cuando el paciente es súper obeso, porque ahí es donde el hígado y la vesícula se pueden aproximar mucho a la pared gástrica. Pero bueno, complicaciones descritas que pueden ocurrir, pues a lo mejor no sabríamos decir el porcentaje, pero en menos de un 1 por 1000 de los casos. Lo otro que comentábamos, que se soltaran las suturas, pues las suturas se pueden soltar. Esto se reabsorberá o esto se elimina con las heces, no es peligroso. ¿Por qué se han soltado las suturas? Pues hay 3 causas lógicas. Una, el médico puede haber suturado mal. 2, la pared gástrica del paciente fuera tan endeble que el propio hilo corta la mucosa y sale a la luz. Si os fijáis, estos hilos están anclados de un sitio a otro, pero el punto intermedio aquí parece que no existe. O causa, para mí, la que pienso muy difícil de demostrar, que es la más frecuente,
cuando el paciente hace sobreingestas, ese aumento de la presión endoluminal, una y otra vez repetido, pues puede afectar mucho a la durabilidad de las suturas. En todo caso, si te encuentras un estómago así, lo puedes perfectamente volver a suturar, o retirando estas agujas o sin retirar. Y ya para ir terminando, ¿cuáles son entonces los retos que tenemos con la sutura endoscópica? Que ya son técnicas establecidas, con un patrón de sutura, complicaciones descritas, con mecanismo de acción. ¿Cuáles son ahora los retos que tenéis que coger todos vosotros? Pues primero, pensar que en obesidad siempre vamos a necesitar a los 4, 5, 6 años un segundo paso. Esos segundos pasos tienen que ser sencillos para que el paciente no huya de la cadena de tratamiento, y esos segundos pasos pueden ser la resutura o la opción farmacológica. Los fármacos actuales, los análogos de la GLP-1, todos provocan su mecanismo de acción de pérdida de peso, retraso también o enlentecimiento del vaciado gástrico, con lo cual todo esto es sinérgico al mecanismo de acción de la sutura. ¿Es repetible? Yo contesto que sí. ¿Es reversible? Absolutamente sí. ¿Se puede hacer cirugía después de una gastroplastia endoscópica? Se puede hacer perfectamente. Esos hilos se pueden retirar o en todo caso no van a afectar a las endograpadoras. En otras técnicas de sutura endoscópica o de gastroplastia endoscópica, en el POSE, hay otras, sí que es más delicado, pero en esta gastroplastia endoscópica con el material de Boston Scientific no impide una cirugía después. Y para mí el reto que todavía no tenemos solucionado es cómo identificar aquellos pacientes que antes de hacerles el procedimiento van a ser excelentes respondedores, porque hay pacientes que consiguen unos porcentajes de pérdida de peso del 25-30% y otros solo el 14, el 15%. Quizás hay unos patrones de motilidad que pueden afectar para marcar a unos como buenos respondedores respecto a otros. Y última diapositiva serían las conclusiones, los conceptos claves para entender la sutura endoscópica. Y esos conceptos claves es: la endoscopia bariátrica existe no para competir, para ver si es más efectiva que una técnica quirúrgica, sino para intentar aumentar la penetrancia en los pacientes obesos que están sin tratamiento. El objetivo de todo lo que aprendemos o enseñamos en las técnicas de sutura endoscópica es que todo sea full thickness, es la clave de la durabilidad, que la sutura sea full thickness. Tenemos que pensar, cuando estamos haciendo un patrón de sutura, más en afectar la motilidad que en afectar la restricción, que también se afecta, pero lo importante es la motilidad. Suturar pensando que aquello que voy a hacer tiene que durar, con lo cual no voy a apretar mucho las suturas ni hacer una manga muy cerrada, porque tenemos que pensar en la durabilidad, que la resutura es efectiva, aceptada por el paciente y es una técnica para conseguir a lo mejor alargar los efectos de estos procedimientos o aumentarlos en aquellos pacientes que no han perdido suficiente o que empiezan a tener reganancia de peso. Muy importante tener una buena técnica, mucho más de lo que puede parecer, porque la buena técnica es la que te va a hacer tener mucha seguridad, más durabilidad y ser muy efectivo. Y que todavía existen retos abiertos a nivel científico muchísimos y a nivel técnicos también en la técnica, con lo cual cuantos más médicos vengáis a bordo de la endoscopia bariátrica, mucho mejor para todos nosotros. Ojalá nos haya aburrido, muchísimas gracias y espero veros alguno en nuestros cursos de endoscopia bariátrica en quirófano efectivos, en el CB que hacemos en diferentes sitios de México, el doctor Quiroz, el doctor Martín Rojano y yo mismo. Un placer estar con todos vosotros. Hasta luego. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Gondrand, por esta excelente exposición. Realmente su exposición fue tan clara que realmente hay pocas dudas al respecto de este tema. Sin embargo, bueno,
Tenemos algunas preguntas aquí de los que nos están viendo por internet. Y la pregunta que yo quisiera hacerle, doctor, que nos hacen acá los que nos están viendo, ¿cuál es la mejor opción de tratamiento en pacientes que presentan hemorragia tardía asociada a las suturas? ¿De qué manera se trata? ¿Si de forma convencional o existe algún método endoscópico con mayor éxito? Bueno, buenas tardes. La pregunta se refiere a una complicación descrita, bastante lógico pensar que puede ocurrir, y no es frecuente. La hemorragia gastrointestinal que se produce en la sutura es una hemorragia aguda en el momento que con la aguja perforamos un vaso. A veces ves, lo más habitual, una hemorragia en sábana que simplemente se suele autolimitar durante la endoscopia. A veces se ve un jet arterial que sí que requiere una hemostasia. Cuando la hemorragia es aguda, hacemos una hemostasia convencional con inyección de adrenalina dentro de la lesión, o a veces una hemostasia mecánica con unos clips de hemostasia. La hemorragia subaguda es extremadamente rara y requeriría las mismas acciones endoscópicas, entrando en el estómago, localizando los puntos sangrantes, y endoscópicamente sería igual, pero muy dificultado porque existe ya una gastroplastia endoscópica. Normalmente el sangrado diferido es extremadamente raro y no se da. Si se da, habrá que buscar un punto sangrante y intentar hacer la hemostasia endoscópica convencional. No hay más. Gracias. Yo me imagino también que al apretar los puntos, ¿verdad? Si están flojos, quizás el sangrado sea más fácil y al apretarlos bien, esto también provoque Es hemostasia, ¿verdad? correcto. Y disminuye Es el riesgo de sangrado. correcto. Es correcto. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen aquí es ¿qué tipo de sutura es la que usa? ¿Qué es un material absorbible, no absorbible? La sustancia que se utiliza, la que viene montada, perdona, la sutura, la que viene montada para poder ser utilizada con el sistema Overstitch es un polipropileno de 2 ceros que a la larga es absorbible, reabsorbible. Un Otra pregunta polipropileno de dos que nos ceros. hacen es si usted todo lo hace con el sistema Apollo o este procedimiento se puede realizar con algún otro tipo de plataforma para sutura endoscópica. A ver, el procedimiento es cambiar la forma del estómago por endoscopia. El procedimiento es una gastroplastia endoscópica. Según el aparataje que utilices, la puedes llamar de una manera u otra y es un procedimiento distinto. Lo que hemos estado viendo aquí es una gastroplastia endoscópica utilizando el sistema Overstitch de Boston Scientific, que es el más utilizado mundialmente. Hay otras formas de gastroplastia endoscópica, por ejemplo, utilizando material de USGI, y el procedimiento le llamamos el POSE, utilizando la plataforma con una técnica diferente. No se hace en un endoscopio convencional, sino es un propio endoscopio plástico que metemos a través de la boca. Otra tercera técnica de gastroplastia endoscópica es el EndoZip, que es un sistema endoscópico robótico que viene de Israel, no está comercializado todavía. Hemos hecho y publicado los estudios en humanos por primera vez, el First in Human, hace ya 3 años, y ahora está en fase de obtener el marcaje CE. Y hay una cuarta técnica endoscópica de sutura, que es el endómina, que es una técnica un poco mezcla entre lo que se hace con el POSE y lo que se hace con el Overstitch de Boston. Y esas son las 4 técnicas actualmente que se utilizan, que se pueden utilizar para hacer gastroplastias endoscópicas. Muy bien. Doctor César Quirós, ¿quisiera hacer Claro, usted algún comentario, alguna pregunta? claro que sí. Doctor, usted que ha hecho gastroplastías durante hace más de 10 años, ¿por qué hasta ahorita hay un boom? ¿Por qué esperamos 10 años para que esto se desarrollara? Bueno, ha sido primero, está claro que se necesita ese boom que existe ahora. No es porque la obesidad sea más prevalente, que lo es, que hace 10 años, pero ya era muy prevalente hace 10 y hace 20 años. Quizás ahora está aumentando la accesibilidad al material endoscópico de la sutura, pues es una fabricación mundial, pero que viene de Estados Unidos y se ha ido extendiendo a diversos países. Quizás se obtuvo el marcaje CE
antes y se empezó a utilizar en Europa. Y ahora ese acceso, también ha habido unos programas de formación de médicos, de formación de endoscopistas. Se ha empezado a utilizar también con muchos médicos cirujanos y ahora pues ha confluido todo. Hay disponibilidad de material, ya hay suficientes médicos formados y hay médicos que promocionan el tratamiento y, claro, es una enfermedad tan prevalente la obesidad, pues que el número de casos va totalmente en aumento y ahora vemos un boom o un aumento como dices, César. Y estamos ya a unos meses de que la sutura esté disponible en México. ¿Cuál cree usted que sea el modelo para aprender y para poder desarrollar la técnica en un país como México? Bueno, como endoscopistas que somos, el método no nos lo tendríamos que inventar. El método tiene que ser como es. Cada médico tiene que conocer el material, estar muy familiarizado para que ese material lo podamos utilizar endoscópicamente mirando nuestra pantalla o mirando a nuestro paciente, muy familiarizados con el material. Eso se puede realizar en modelos con un estómago animal, con un estómago sintético, modelos hands-on. Y luego yo creo que hay que ver casos, hay que ver casos de una intervención real, pues porque existe mucosidad gástrica, existe sangrado, asistir a casos en vivo y luego tener una enseñanza, pues como hacemos, por ejemplo, para la vía biliar o para una dilatación esofágica, de médico a médico y conseguir hacer ya casos monitorizados con un proctor, con un proctor. Y ese sistema es el que utilizamos para enseñarnos endoscopia de unos a otros y es el que hay que utilizar aquí. Hands-on, asistencia a quirófano, ver casos y luego realizar los primeros casos durante la curva de aprendizaje con un mentor. Muy bien. Y Aquí quiero tenemos una algunas pregunta. otras preguntas. Perdón, Claro, sí, si doctor. quieres tú. Bueno, algunas otras preguntas. Nos preguntan que si es adecuado o qué piensa usted sobre el uso de fármacos anorexigénicos asociados a este procedimiento para tener un mejor resultado. Bueno, pues eso tenemos ahora fármacos, existen múltiples fármacos, ha habido muchos que se han quedado atrás y muchas tendencias, pero la mayoría de los fármacos actuales, análogos de los receptores de la GLP-1, la liraglutida, la semaglutida, la etercepatida, comparten mecanismo de acción con estas técnicas de endoscopia bariátrica, incluso con el balón intragástrico también, porque los fármacos básicamente frenan o retrasan el vaciamiento gástrico, pues en un momento adecuado son una sinergia, son una ayuda a magnificar el tratamiento de las técnicas endoscópicas. Por ejemplo, en un balón intragástrico, en el momento que retiramos el balón, que el paciente iba a volver a recuperar su vaciamiento gástrico primario, primitivo, es un buen momento para añadir fármacos y aquí también, dependiendo de la curva ponderal, es un buen momento para ayudarnos también con fármacos, un trigger para empezar a inducir una pérdida de peso en aquellos pacientes plató. Es decir, fármacos y técnicas de endoscopia bariátrica, en mi opinión, en el futuro y bueno, y ya en la actualidad nosotros lo utilizamos, son cosas sinérgicas y que están y vienen para ayudar unos a otros. O sea, yo lo veo buenos aliados. Muy bien. También nos preguntan en qué tipo de dieta o régimen dietético utiliza en el postprocedimiento. Procedimiento agudo, empezamos con una dieta líquida, con una progresión a sólidos y con una progresión a sólidos como haríamos habitualmente. Intentamos mantener la dieta líquida 2, 3 semanas y luego ya con los médicos del seguimiento del paciente en función de su tolerancia, no cuesta nada hacer una progresión a semisólida y a sólida en un mes. También nos preguntan sobre el papel del argón plasma en el fondo, la aplicación de argón plasma en el fondo para disminuir el número de producción de grelina de células en el fondo. Eh, Ha existido, se sigue haciendo. Entiendo que no es utilizar el argón plasma, por ejemplo, en esta técnica de Overstitch, la podríamos utilizar en dos momentos. Al principio, cuando se describió la técnica, utilizábamos el argón plasma para marcar los puntos
donde posteriormente íbamos a suturar. No se vio utilidad porque cada médico durante la intervención ya sabe dónde va a ir poniendo el punto. Marcarlo, pintarlo con el argón plasma, desde luego yo no lo utilizo. El argón plasma como técnica primaria para adelgazar, simplemente buscando una mucosa, crear una rigidez en la mucosa o una mucosa menos activa porque la hemos quemado. Y con la hipótesis de que en el fundus tenemos una hormona como la grelina que podemos disminuir su secreción, esa hipótesis puede ser correcta, pero en la práctica clínica no hay grupos que lo estén haciendo de una manera no publicada una serie ni casos suficientemente evidentes como para reproducirlo por otros grupos y no se está utilizando. Aunque la hipótesis suena muy bien. Las glándulas fúndicas dejan de secretar grelina y podíamos conseguir una anorexia, pero en la realidad clínica, que yo sepa, no hay ningún grupo utilizándolo con éxitos publicado y reproducido por otros, con lo cual, pues no, de momento no es una técnica validada. Y nos preguntan también que aquí, para los que se empiezan aquí en México a hacer, o se va a empezar a hacer, quizás aquí no dispongamos de los endoscopios de doble canal de trabajo. ¿Qué opina del uso del single channel con el sistema Apollo? Bueno, muy buena pregunta, porque es un punto ahora mismo que la industria en Boston Scientific está queriendo resolver. Si consiguiéramos tener un overstitch totalmente universal para todas las marcas de endoscopia que existen en el mercado y que podemos tener diferentes médicos en los hospitales, Olympus, Pentas, Fuji, un sistema universal para acoplarlo y no necesitáramos endoscopios tan especiales como son los de doble canal, pues sería perfecto. Existe ya un modelo de single channel que ha evolucionado, pongamos que ha habido 3 versiones de los single channel. El último se pueden realizar casos, de hecho lo realizamos indistintamente con un doble canal como con uno simple. Es verdad que los médicos que ya disponemos de endoscopios dobles canal en nuestros hospitales, sí que es mucho más estable, mucho mejor para realizar, pero Boston Scientific justo va a lanzar un nuevo modelo de single channel muy friendly, muy estable cuando lo acoplas a un endoscopio, es decir, con una acoplación universal para distintas marcas y que va a resultar un avance para poder utilizar el single channel sin necesitar el doble canal. Entonces yo creo que hay que ser optimistas porque esto lo vamos a tener en el mercado ya. El César, lanzamiento va a ser inminente. Ujú. ¿quieres hacer algún otro comentario, César? Claro que sí. Doctor, ¿usted cree que uno de los puntos débiles de la gastroplastía sea la durabilidad? Totalmente. Nos enfrentamos a ello, pero bueno, es que la durabilidad, el paciente confunde lo que es, por ejemplo, una manga laparoscópica. Nos preguntan y dice, la durabilidad de la técnica es para siempre. Cortamos el estómago, se rechaza y eso ya sí que es para siempre. Pero el resultado ponderal, por desgracia, no es para siempre. La curva de pérdida de peso la he mostrado en la presentación, puede ser, puede ser muy parecido porque no solo depende del efecto mecánico de la técnica. La durabilidad de las técnicas de endoscopia bariátrica es el punto débil porque todavía una media de durabilidad de 2, 3 años, año y medio, pues no sería lo adecuado a, por ejemplo, tener una durabilidad a 5, 6 o 7 años. Pero sí que se consigue inducir pérdida de peso, cambiar hábitos del paciente y todo eso acompañado de una sutura que dure el tiempo suficiente para cambiar hábitos y perder peso, como es 2 años, y luego el paciente lo puede mantener. Y sí que hay resultados adecuados a 5 años en aquellos equipos que se han hecho buenas suturas endoscópicas y un buen seguimiento posterior. Desde su perspectiva, usted que le tocó vivir los inicios de la manga endoscópica, el método POSE, EndoSIP, ¿cuál cree que sea usted el futuro de la endoscopia bariátrica?
Yo creo que no tenemos que estar esperando a una técnica ni a un device mejor que otro. Yo creo que actualmente para ser utilizado como arma clínica ya real en el día a día tenemos devices, por ejemplo el Overstitch y el POSE, el Endocip todavía no. Entonces el futuro es saberlo combinar con un adecuado seguimiento. Para mí el futuro es encontrar candidatos con un perfil respondedor adecuado para cada técnica, incluso perfil adecuado a cada patrón de sutura, según sea la carga hormonal de un paciente o su perfil de vaciamiento gástrico, podemos realizar una sutura más agresiva en el cuerpo, más agresiva en el fundus, más agresiva en el antro. Entonces, para mí es un poco el futuro, individualizar la sutura, el device y la combinación de fármacos para cada paciente. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Fue extraordinaria su ponencia. César, muchas gracias también por tu Gracias. participación, tus comentarios, que tú eres el que tal vez tiene más experiencia en esto aquí en México. Y le agradecemos mucho, doctor, que se haya desvelado, ¿verdad? Para poder estar con nosotros a estas horas aquí en México. Y bueno, le voy a pedir al doctor Eduardo Mauro Ramírez, que se conecte con nosotros, porque él tiene algunos avisos importantes que quiere comunicar a los socios. Gracias. Muchas gracias, Gontran López Nava, César Quirós, por su esfuerzo y compartirnos la experiencia que tienen en endoscopía bariátrica. Esperamos podernos ver y compartir un poquito más con ustedes en la reunión nacional en Acapulco en septiembre, en nuestro evento magno. Un par de avisos. Tenemos la reunión regional endotapatía de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal del 13 al 15 de junio en la ciudad de Guadalajara. Es un evento que hemos trabajado por mucho tiempo, bastante ambicioso, con un programa muy completo, con pláticas con profesores extranjeros, con hands-on, y la verdad es que buena respuesta de la industria. Entonces los esperamos. Las inscripciones ya están disponibles en la página de internet. Y que no olviden tampoco los ecos internacionales en el mes de julio, que se llevarán a cabo en el Hospital Español en la Ciudad de México. También el programa ya en breve estará disponible y las inscripciones también. Muchas gracias a todos por su asistencia e invertir un poquito de tiempo en nuestra gran y querida Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal. Gracias, Eduardo Torices, nuestro coordinador de sesiones mensuales. Gracias nuevamente, César Quirós, Gontran. Pues ahora sí, buena noche, que termines de dormir lo que resta de la noche. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. En la hermosa ciudad de Guadalajara, un lugar emblemático para la medicina, donde la historia médica se encuentra con la innovación. Y los líderes en endoscopía se reúnen para compartir conocimientos y experiencias únicas. Únete a nosotros del 13 al 15 de junio para Endotapatía. No te pierdas esta oportunidad única. Regístrate ahora en nuestro sitio web. Endotapatía, donde la historia y la innovación se encuentran. Te esperamos en Guadalajara.